La familia Vaca Morales son los pioneros de la arquitectura en Extremadura desde 1848. He tratado de investigar la figura de Francisco Morales Hernández, de Ventura Vaca Parrilla y de Francisco Vaca Morales. Cuando hice mis prácticas en el 2006 en el Archivo Histórico Municipal de Badajoz, para mi sorpresa, los legajos que me tocaron describir eran relativos a estos tres arquitectos. Bueno, y he desarrollado esta labor a lo largo de 15 años que han desembocado en una trilogía con 3 libros, que uno va dedicado a cada uno de los 3 arquitectos. Francisco Morales Hernández se instala en Badajoz con una cátedra de matemáticas y además él era arquitecto. Empieza a observar que se caen de los balcones las yeserías, otras casas se derrumbaban, que otras amenazaban ruina, las calles no estaban pavimentadas ni asfaltadas, los sótanos estaban inundados. Entonces decide decirle al consistorio que podría crearse la plaza de arquitectos de la ciudad y se postula para ocuparla de forma altruista. Posteriormente ya llega Ventura Vaca Parrilla, que estará en la provincia durante 20 y tantos largos años, y al ser el único arquitecto que había, pues era la época del modernismo, y entonces todos los palacetes modernistas que podemos ver en la provincia pues han sido levantados por él. Trabajaba con Adelardo Covarsí, entonces todos los techos pues los hacía Adelardo Covarsí y él hacía pues todos los edificios modernistas. La figura de Francisco Vaca Morales es muy importante el acercarla porque todo el mundo la conoce como el introductor del racionalismo, pero Francisco Vaca pues es mucho más que eso. También era escritor, era pintor, era conferenciante, ensayista. Bueno, me parece maravilloso que se llame Francisco Vaca Morales los premios. Es un orgullo para la familia y sobre todo es que la personalidad de Francisco Vaca es digna de admiración, ¿no? La investigación de Emiliana Abela sobre Francisco Vaca Morales me ha parecido interesantísima porque ha abarcado el perfil de un personaje que ha trabajado mucho en la arquitectura de Extremadura desde varios puntos de vista. Toda su faceta arquitectónica civil, arquitectónica diocesana, su faceta como colaborador en prensa, como escritor, como crítico de arte. Yo resalto primero la alegría de que mi amiga Cunia Abela por fin haya terminado su trabajo de investigación. Por fin se va a ver unos libros más que de arquitectura, porque la arquitectura probablemente sea otra cosa, pero sí de la vida de 3 arquitectos muy importantes en la formación de la arquitectura de la ciudad, muy importante. A la vez que estuvo Rodolfo Martínez, estuvieron la familia de Morcillo y de ahí pues han sido casi como quien dice los padres y los pioneros de todo lo que hemos venido detrás.